Muy buenos días, estimados estudiantes del ciclo pre. Reciban un cordial saludo del profesor Alejandro Pau Carcasas, docente del curso de Biología. Bueno, a partir de la fecha voy a tener el placer de poder acompañarlos en el desarrollo de dicha asignatura y trataré de hacer mi mayor esfuerzo para hacer el curso bastante sencillo y entendible para el provecho de cada uno de ustedes. Sin perder más el tiempo, empecemos con el tema de la semana número 5, la microbiología. Para poder hablar de lo que viene a ser la microbiología, tendríamos que entender que la microbiología, como la tenemos señalada acá, va a ser la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos, ¿no? Organismos que no se pueden ver a simple vista. Pero también esta microbiología estudiará partículas que pueden afectar a los seres vivos, como por ejemplo los priones, que en realidad no son seres vivos, sino son macromoléculas. Son proteínas infecciosas de estructura beta plegada que ocasionan enfermedades como las encefalopatías. Estas encefalopatías pues justamente van a afectar a los órganos de nuestro encéfalo, que están ubicados en el interior del cráneo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etc. Algunas de estas enfermedades pueden ser el SCRAIB, que es una enfermedad del rascado que afecta al caso del ganado vacuno, ganado ovino, estaríamos hablando de las ovejas. Y así como el SCRAIB, también tenemos la enfermedad de las vacas locas, que es la peste del siglo XXI. Afecta al encéfalo del ganado vacuno, ¿no? De las reses, de la vaca. Pero, a ver, les explico un poquito acerca de esta enfermedad de las vacas locas. Pues se les denominó así esta enfermedad porque cuando se veía a las vacas que justamente padecían de esta enfermedad producida por este prión, ocurría de que pues estas perdían el equilibrio. Inclusive al perder el equilibrio hasta se llegaban a chocar con las cercas de los corrales donde estaban habitando estas vacas. Entonces miraban justamente a las vacas con este problema motor y es justamente que denominaron a la enfermedad como la enfermedad de las vacas locas. ¿Correcto? ¿Y por qué ocurre esto? Porque estos priones atacan justamente a los órganos del encéfalo, como el cerebro, produciendo porosidades y perforaciones en la superficie del cerebro. Y muchas veces esas perforaciones o porosidades afectan lo que viene a ser la motricidad, o sea, el movimiento, así como en el caso de estas vacas. También encontramos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que en este caso pues afecta a los humanos de igual manera, a nuestro encéfalo. Y los viroides, que serían fragmentos de ARN que dañan ya no a seres animales, sino más bien a seres vegetales. Entonces, estos priones son estructuras, no te olvides, proteínas muy infecciosas. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? Al infectarnos, pues transforman nuestras propias proteínas sanas, las transforman en proteínas alteradas que justamente pueden producir esas alteraciones en nuestro sistema nervioso. Como podemos observar aquí en la imagen, vamos a ver cómo es que se transmite. Para poder ver la imagen completa, a ver, vamos a apagar nuestra cámara para no cubrir lo que viene a ser la imagen. ¿Ya? A ver, aquí como podemos ver, dice los priones, es una proteína alterada causante de un grupo de enfermedades degenerativas al hombre y que nos podemos infectar por la ingestión de carne contaminada. Por ejemplo, cuando consumimos la carne de una vaca que justamente haya padecido la invasión de estos priones, ¿no? La carne está contaminada y al comerla nosotros también nos podemos contagiar. Esos priones llegan al tejido nervioso y producen justamente estas perforaciones, ¿no? Estos pequeños agujeros o porosidades en nuestro cerebro, lo cual va a producirnos, por ejemplo, la pérdida del habla, la destrucción de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y otros síntomas como la depresión, la ansiedad, la pérdida de memoria, de visión, de peso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de priones, ya que van a ser bastante perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Produciendo este tipo de enfermedades denominadas encefalopatías. Y así como los priones, ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser los virus. A diferencia de los priones que tan solo eran proteínas, los virus, aparte de tener proteínas, también van a tener ácidos nucleicos en su estructura o conformación, o inclusive también lipoproteínas. Veamos el concepto de virus. Ellas dicen que van a venir a ser supramoleculares, partículas supramoleculares, o sea, moléculas gigantescas,
que resultan de la combinación de ácidos nucleicos y proteínas, y en algunos casos también pueden tener lipoproteínas, que vendría a ser la combinación de proteínas y grasas. Se le dice que son endoparásitos celulares, obligados para realizar la replicación. Esto significa que cuando los virus están fuera de un ser vivo, pues no pueden hacer mayor daño. Se cristalizan, como podemos observar en esta imagen. Pero cuando entran en contacto con una célula que puedan infectar, pues en ese momento pueden inyectar su material genético y ese material genético les permite replicarse en el interior de la célula que está infectando. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que son endoparásitos celulares obligados para poder realizar la replicación. Y no te olvides, en el caso que estén libres en el medio ambiente, se cristaliza. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo el concepto de virus, pasamos a hablar ahora de las características de los virus. Podemos decir que son extremadamente pequeñas, ya que llegan a tener medidas entre 20 nanómetros a 3000 nanómetros, ¿no? Si recordamos, pues los nanómetros son 10 a la menos 9, una unidad extremadamente pequeña. Solo pueden ser visibles a través del microscopio electrónico, que es el microscopio más avanzado que tenemos, ¿no? Y que inclusive tenemos que utilizar aceites de inmersión para poder justamente observar a estos denominados virus. Siguiente característica. Son altamente específicos para un tipo de célula, tejido u organismo al que infecta. Estos virus solamente van a atacar a un determinado tipo de célula, por eso nos dice que son altamente específicos. Pongamos un ejemplo, el virus del VIH, el virus del SIDA. Pues este virus ataca a nuestro sistema inmunológico, pero dentro del sistema inmunológico pues habrá una gran variedad de células. Estarán los macrófagos, los monocitos, estarán los linfocitos B, ¿no? Que se convierten en plasmocitos, los linfocitos T4. De todo este gran grupo de células, pues podemos decir que este virus solo estaría atacando a los linfocitos T4, también conocidos como CD4, y no ataca al resto de células del sistema inmunológico. Es por eso que decimos que los virus son altamente específicos. Atacan un determinado tipo de célula, de un determinado tejido y de un determinado organismo. No requieren nutrirse, tampoco necesitan respirar. Lo único que realizan es la replicación, ¿no? Acá podemos observar el nombre de que se reproducen, pero el término más adecuado para esto debería de ser replicación, ¿ya? Entonces, es la única característica que desarrollan de ser vivo, la replicación. No se nutren, no respiran, o sea, en otras palabras, no tienen metabolismo. También podemos decir que presentan una alta capacidad de mutación o cambio genético, ¿no? O sea que su material genético, ADN o ARN, pues puede mutar, puede variar, puede cambiar. Y aquí también podemos tomar como ejemplo el virus del VIH, ya que este virus pues es un ARN o contiene un ARN y este ARN inclusive puede cambiar y transformarse en ADN cuando ocurre el proceso de infección de las células a las cuales tienen que infectar. Entonces, esa capacidad que tiene el virus del VIH de mutar su material genético, pues lo hace un virus muy difícil de poder conseguir una vacuna, un virus muy difícil de poder contrarrestar con algún medicamento. También podríamos decir que todos los virus van a ser patógenos por excelencia. Eso significa que son estructuras que van a producir enfermedad. Pues infectan a todo organismo vivo, pues ocasionando enfermedades, como lo que acaba de mencionar hace un rato. También podemos decir que generalmente los virus van a ser estables en pHs de 5 a 9. O sea, pueden habitar pHs ácidos, como por ejemplo el 5. Tú sabes que el 7 es el punto medio, es el neutro. Del 7 hacia el 1, ácido. Del 7 hacia el 14, básico o alcalino, ¿cierto? Entonces, los virus pueden habitar medios ácidos, así como medios alcalinos. Pueden llegar hasta un pH de 9. Pero, a ver, un ejemplo. La lejía. La lejía, también conocida, su nombre químico sería hipoclorito de sodio, tiene un pH de 13. Es por eso que es un muy buen desinfectante y que lo utilizamos para eliminar ya sean bacterias y también virus. Es por eso que en estos tiempos de pandemia utilizamos también la lejía para poder desinfectar y eliminar estos virus que están produciendo esta terrible enfermedad. ¿Ya? Luego, también tendríamos que mencionar que los virus se pueden neutralizar o inactivar con la luz ultravioleta y los rayos X.
pero esta luz ultravioleta y rayos X son altamente perjudiciales para nosotros, los seres vivos, ¿no? Podríamos utilizarlas para desinfectar, por ejemplo, no sé, espacios donde en ese momento no estén seres vivos, ¿no? Una oficina, un aula de clase, etcétera, pero sin presencia de seres vivos porque podrían llegar a ser perjudiciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esas serían las principales características. Ahora nos toca hablar de lo que vienen a ser sus estructuras. La estructura básica supramolecular de un virus. Principalmente los virus están formados por proteínas y material genético. Puede ser ADN o ARN, como nos lo está mencionando acá. Presentan un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. ¿Correcto? Ahora, los virus van a tener una capa protectora que se encarga de envolver y proteger al material genético. Esta capa protectora habitualmente adquiere el nombre de capside. Ese capside, que es la cápsula formada por proteínas que envuelve al material genético, pues está formado por proteínas denominadas capsómeros. O sea, los capsómeros llegarían a formar esta capa protectora que se llama capside. ¿Correcto? Aquí lo vemos ya una imagen desde una estructura externa al virus. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podríamos mencionar? Estos virus pues, tienen otras estructuras también proteicas, como por ejemplo un cuello, una cola, fibras de cola e inclusive una placa basal, que le ayudan a posarse o fijarse sobre la superficie de una célula e inclusive estas estructuras le permiten inyectar el material genético y infectar a la célula sobre la cual se han posado. Pero al observar todas estas estructuras, podríamos decir que solamente el capside, que es la capa que envuelve al material genético, y el material genético, pues adoptarían el nombre de virión. ¿De acuerdo? O sea, un virus tiene su parte virión. ¿Y cuál es ese virión? La unión del capside y el ácido nucleico. Dice también que algunos virus van a presentar una envoltura lipoproteica, ¿no? Formado por grasa y proteína, como ocurre en el caso del virus del VIH. Pero así como ocurre en el caso del virus del VIH, también podemos decir que ocurre en virus como el SARS-CoV-2, que es el virus que nos está produciendo pues esta enfermedad del coronavirus, también conocido como COVID-19. Si podemos observar la estructura de este virus, veríamos que la parte superficial de él pues está protegido por una membrana de lípidos, de grasa y también proteínas. Por eso decimos que tiene una capa lipoproteica, que es la combinación de lípidos y proteínas. Aquí adentro estaría su material genético, en este caso ARN, y su capside estaría recubriendo a ese material genético. Y su capa lipoproteica sería su estructura más externa de protección que va a tener este virus. Pero ¿qué ocurre? Como tú sabes, las grasas pues se disuelven con los detergentes, con los jabones. Es por eso que cuando nosotros nos lavamos la mano con jabón, el jabón ayuda a disolver esta capa de grasa, ¿no? De lípidos y deja desprotegido al virus. Y una vez hayamos eliminado esa capa lipoproteica, pues podemos inclusive observar que el agua es capaz de destruir a las estructuras de este virus dejándolo inactivo y pues así ayudando a terminar su ciclo infeccioso. Entonces es por eso que es muy recomendable que nos lavemos la mano, ya que con las manos tocamos todas las superficies y en ese momento podríamos estar tocando alguna superficie contaminada donde está posado este virus. Y al momento de llevarnos la mano a la boca o a la nariz o inclusive a la vista, pues ya estaríamos iniciando todo el proceso de infección. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un claro ejemplo de un virus que presenta capa lipoproteica, como el virus, el SARS-CoV-2. Y así como hemos hablado de este virus, también podemos ahora hablar de la clasificación de los demás virus. Y se van a clasificar, por ejemplo, por el tipo de ácido nucleico que presentan. Algunos virus presentan ADN y a estos se les denomina ADN virus o desoxivirus. Pueden producir enfermedades como el herpes, el papiloma, la conjuntivitis, la viruela, varicela, hepatitis B, etc. Y así como existen los ADN virus, también existen los ARN virus, también denominados ribovirus. Producen enfermedades como la rabia, poliomielitis, la influenza, el SIDA, el COVID, ¿no? El dengue, ébola, etcétera, que son algunas de las enfermedades producidas por los ARN virus, también denominados ribovirus. Y así como los clasificamos por los ácidos nucleicos,
También los podríamos clasificar por el tipo de célula que infectan. Antes de pasar a hablar de lo que está escrito en nuestra diapositiva, recordemos, dice que si un virus infecta a las células de un animal, serían virus zoófagos. Por ejemplo, si infectan a células de un hongo, serían virus micófagos. Entonces, esa también es una clasificación válida, muy sencilla. Depende del tipo de célula y del organismo al cual estarían infectando. ¿Correcto? Pero así también tendríamos que se clasifican por las células que infectan. Por ejemplo, linfotróficos a las células o a los virus que van a infectar a células del sistema inmunológico, como los linfocitos. Tendríamos al HIV o VIH, el virus del SIDA, y el virus también que produce la leucemia. Los neumotrópicos son aquellos virus que van a infectar a nuestras células del sistema o aparato respiratorio, para ser precisos, a los neumocitos. Por ejemplo, la gripe ibérica. También tendríamos, por ejemplo, lo que vendría a ser virus como el de la influencia, la gripe normal, el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que produce la enfermedad del coronavirus. Y así muchos otros virus más. También tenemos a los virus neurotrópicos, que van a atacar a las células del tejido nervioso, como el virus que produce la enfermedad de la rabia, la poliomielitis. Los virus dermatrópicos atacan a las células de la piel, como por ejemplo el virus de la viruela y el sarampión. Los viscerotrópicos atacan a órganos internos, como la hepatitis, que es el virus que ataca a nuestros hepatocitos, células del hígado. O las paperas, que van a ser virus que atacan a las células de nuestras glándulas salivales. ¿Ya? Y también tendríamos a virus bacteriófagos, que bueno, pues su principal tarea es atacar lo que vienen a ser bacterias. Entonces ahí tendríamos dos formas de clasificación del virus, por el tipo de ácido nucleico que poseen y por el tipo de célula que se encargan de infectar. Seguimos. También encontraríamos virus que van a clasificarse por el tipo de replicación que van a realizar. Encontramos dos tipos de virus. Los virus que van a desarrollar un ciclo lítico y los que van a desarrollar un ciclo lisogénico. En este caso, también podemos ver aquí en la imagen los dos ciclos que vamos a estudiar en este momento. Dice que el ciclo lítico es aquel ciclo donde el virus termina por destruir completamente a la célula que infecta. Y esta la desarrolla en varios pasos: fijación, inyección, replicación, ensamblaje y la liberación del virus. Se le denomina fijación al proceso en el cual el virus se posa encima de la superficie de la bacteria o célula que va a infectar. En este caso, pues es un virus bacteriófago y está infectando una bacteria. En este caso, este virus inyecta el material genético. Y al inyectar el material genético estaríamos pasando al segundo proceso, que sería la inyección, también conocido como viropexis. La fijación también se llama absorción, por si acaso, ¿ya? Ahora, una vez el material genético del virus está dentro de la célula, pues ese material genético se empieza a replicar, produciendo nuevos materiales genéticos y proteínas. A esa etapa se le denominaría replicación. Luego de la replicación, todas esas proteínas y material genético se empiezan a ensamblar y se van a formar nuevos virus. Finalmente, todos esos nuevos virus llegan a aumentar a tal cantidad que terminan por hacer explotar, romper. En realidad se le denominaría una lisis, una ruptura de la célula. Y estos nuevos virus se están liberando y van a pasar a infectar a otras nuevas células, ¿correcto? Por eso decimos que los virus líticos son altamente infecciosos. ¿De acuerdo? Y así como tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el ciclo lítico, también tenemos el ciclo lisogénico. Y a diferencia del lítico, donde se destruía a la célula infectada, en el lisogénico no ocurre ese proceso. Ahora, en este ciclo lisogénico dice que el virus ingresa en la célula y luego acopla, hibridiza su ácido nucleico viral con el ADN de la célula invadida. Por ejemplo, vemos aquí al virus. Fijación, se posa sobre la superficie de la célula e inyecta el material genético. Al inyectar el material genético, en este caso ocurre un acoplamiento. El material genético de la célula se acopla con el material genético del virus. Y al producirse este fenómeno,
pues ahora el material genético del virus forma parte del material genético de la célula y este inclusive se puede llegar a reproducir y sus descendientes ahora van a salir células que también contengan el material genético que el virus ha inyectado, como podemos ver en este caso. ¿De acuerdo? Muchas veces esto ocurre, por ejemplo, en enfermedades como la leucemia. Cuando nos ataca el virus de la leucemia, pues este va a infectar a nuestros glóbulos blancos, a los leucocitos. Y al infectar a los leucocitos les inyecta su material genético. Y ese material genético lo que hace es transformar a nuestros leucocitos, que son células de nuestro sistema inmunológico muy beneficiosos para nosotros, las transforma en células perjudiciales, células cancerígenas, que empiezan a comerse a los glóbulos rojos. Y así pues bajan la población de glóbulos rojos y se vuelve una enfermedad extremadamente peligrosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería el caso del ciclo lisogénico. Así terminaríamos con la clasificación de lo que vienen a ser los virus. Ahora pasamos a hablar del virus, para ser más precisos, de la enfermedad del SIDA, el virus del VIH. Este virus del VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que produce la enfermedad del SIDA, se caracteriza por tener las siguientes características. Por ejemplo, podemos decir que este virus es un ribovirus, ya que presenta ARN. Cuando decimos que presenta ARN, pues el ácido nucleico que está en su interior va a ser esta estructura. Decimos que es un retrovirus porque convierte su ADN, lo muta, lo transforma de ARN en ADN, gracias a una proteína que se llama retrotranscriptasa. Esa retrotranscriptasa permite transformar su ARN y transformarlo en un ADN. También podríamos decir que el virus del VIH es un lentovirus o lentivirus, ya que su periodo de incubación es bastante prolongado. Si nosotros quisiéramos hacernos una prueba de ELISA o otro examen del SIDA, dice que aproximadamente tendrían que pasar 6 meses para poder ser detectada esta enfermedad. Su periodo de incubación es bastante larga. Los síntomas pues aparecen mucho tiempo después. También podemos decir que es un inmunoinvasor, ya que daña a las células del tejido o del sistema inmunológico, para ser exactos a los linfocitos T4 o CD4. Lo que hace en realidad este virus es inactivar todo el sistema inmunológico, porque estos linfocitos T4 son los activadores del sistema inmunológico. Al detectar un agente patógeno, un agente perjudicial para nuestro organismo, los linfocitos T4 encienden la alarma y ponen en alerta todo el sistema inmunológico para iniciar el contraataque contra los invasores. Pero como el virus del VIH inactiva a los linfocitos T4, todo nuestro sistema inmunológico queda desactivado para siempre y en realidad no vamos a morir del virus del VIH, podríamos morir de cualquier otra enfermedad ya que nuestro sistema inmunológico ha quedado completamente inactivo. Alguno de los síntomas y principales signos es la inflamación de los ganglios linfáticos, que lo tenemos por ejemplo a nivel de lo que viene a ser también la entrada de nuestra garganta. La candiasis, la neumonía, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Serían algunos de los principales signos y síntomas que van a presentarse en esta enfermedad producida por el VIH, conocida como SIDA. Los diagnósticos que nos ayudan justamente a poder saber si estamos infectados o no, viene a ser la prueba ELISA, que es la prueba de inmunoabsorción ligada a las enzimas, y la prueba de Western blot, que es la prueba confirmada del contagio, que lo van a hacer a través del semen, la sangre, ¿correcto? Entonces, eso sería lo que viene a ser la enfermedad del SIDA. Ahora podemos ver una imagen de este virus, como podemos ver aquí en el interior pues está su capside que envuelve a su material genético, que en un primer momento es ARN y luego puede mutar. Y pues tiene una gruesa capa lipoproteica que protege a todas las estructuras internas. Y aquí podemos ver el proceso de infección del virus del VIH a un linfocito T4, ¿no? Lo que hace primero es fijarse e inyecta su material genético, ¿no? A este proceso es la fusión o acoplamiento, ¿no? Fijación del virus sobre la superficie del linfocito T4. El material genético al ingresar, pues realiza el proceso de transcripción inversa, en el cual el ARN termina transformándose en un ADN, gracias a una proteína que se llama transcriptasa.
Esa transcriptasa, al convertir el ARN en ADN, pues permite que ese ADN pueda ingresar inclusive al núcleo de la célula y llegar a formar parte del ADN de lo que venía a ser el linfocito T4. Se acopla entonces o se integra a lo que viene a ser el ADN del linfocito T4. Y gracias a ese acoplamiento, pues este ADN puede empezar a producir nuevamente a través de un proceso de transcripción nuevos ARNs. Esos ARNs se pueden traducir y combinar con proteínas y dan origen a nuevos virus que se van a ir a infectar a otras nuevas células. ¿Correcto? Ese sería el mecanismo de acción de este VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Así terminaríamos de hablar de lo que vienen a ser los virus y ahora tendríamos que hablar de lo que vienen a ser las bacterias. Las bacterias pues van a ser organismos procariotas, células muy primitivas. A partir de las bacterias ya podríamos hablar realmente de seres vivos, ¿no? Ya que ellos sí alcanzan el nivel celular. Y estas bacterias en realidad pues van a tener importancia porque, por ejemplo, a nivel ecológico pues cumplen un rol bastante importante, ya que se encargan de fijar el nitrógeno atmosférico, enriqueciendo los suelos para una excelente producción agrícola, ¿no? de los vegetales. Y también ayudan a desintegrar la materia inorgánica, ¿no? Devolviendo justamente sus componentes al suelo, ¿no? Enriqueciéndolo y convirtiendo la materia orgánica de nuevo en inorgánica. Son los famosos desintegradores o descomponedores. Estas bacterias también son importantes en la industria, ya que muchas de ellas van a ser excelentes y muy beneficiosas, ya que permitirán elaborar productos como el queso, la mantequilla, el yogur, el vinagre y antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, ¿no? Es uno de los antibióticos más fuertes. Bueno, pero en este caso la penicilina es originada por un hongos, no por una bacteria. Pero en el caso del yogur tenemos, por ejemplo, el lactobacillus, que justamente al entrar en contacto con la leche lo van transformando en yogur, ¿correcto? Y así pues muchísimos otros beneficios que nos pueden ofrecer estas bacterias. Pero así como nos ofrecen beneficios, también en el campo de la medicina podemos decir que producen enfermedades. Pero hagamos una aclaración aquí. Dice que a la actualidad conocemos un promedio de 16.000 distintas especies de bacterias. 16.000 distintas especies de bacterias. Y se ha descubierto que de esas 16.000, aproximadamente 200 son perjudiciales para la salud del ser humano. Entonces, podríamos decir que solo 200 son patógenas o producen enfermedad. El otro gran porcentaje, pues, no nos generan mayor alteración o inclusive llegan a ser muy beneficiosas, como ya lo habíamos visto, tanto en el campo de la ecología o en el campo de la industria. Hablemos de las principales características de las bacterias. Podemos decir que son seres vivos microscópicos, son unicelulares, nunca van a formar organismos pluri, sino solamente unicelulares, y pertenecen al reino monera, ya que van a venir a ser células procariontas. Una de las principales características es que son muy pequeños. En su mayoría, las bacterias llegan a tener una longitud o un diámetro de una micra, pero dentro de estas vamos a encontrar la bacteria más pequeña que existe, que se llama micoplasma, ¿no? Ese micoplasma, pues, es la bacteria más pequeña y ni siquiera llega a medir una micra, mide 0,2 micras, o sea, la quinta parte de una micra. Para hacerte recordar la equivalencia a una micra, estamos hablando de 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, si yo tengo que un metro mide 100 centímetros, tú sabes que un centímetro tiene 10 milímetros. Ese pequeño milímetro lo dividimos en 1000 partes iguales y sería el equivalente a una micra. Entonces, este micoplasma no llega ni siquiera a alcanzar una micra, sino sería la quinta parte de una micra, 0,2. Las bacterias también podemos decir que son cosmopolitas, ya que viven en absolutamente todas partes de nuestro planeta. Ya pueden llegar inclusive a soportar temperaturas extremadamente fuertes, como las bacterias que viven en los geysers, ¿no? Que expulsan agua hirviendo, como por ejemplo en Yellowstone, Estados Unidos, que alcanzan temperaturas por encima de los 90, 80 grados Celsius. Y este tipo de bacterias se les denomina bacterias termófilas, ¿no? Que soportan elevadas temperaturas. Pero así como existen las bacterias termófilas, también pueden existir, por ejemplo, las bacterias criófilas, que a diferencia de las termófilas, más bien estas aguantan temperaturas extremadamente bajas.
por debajo de los 0 grados Celsius y que pueden vivir sobre el hielo. ¿Ya? También podemos decir que presentan nutrición autótrofa. Hay bacterias que fabrican su propio alimento, muchas de ellas quimiosintéticas, aprovechan procesos químicos para elaborar su propio alimento, y otras heterótrofas, se están alimentando de otras partículas alimenticias producidas por otros seres vivos. También podemos decir que presentan respiración anaeróbica, o sea que pueden subsistir en medios donde no hay oxígeno, y obviamente también algunas presentan respiración aeróbica en medios donde sí hay presencia de oxígeno. Pueden presentar un tipo de reproducción asexual al cual se le denomina bipartición. Esta bipartición ocurre que la célula se parte en dos y origina dos nuevas células hijas. Y en algunos casos, algunas bacterias pueden realizar la conjugación, que sería un tipo de reproducción sexual en el cual una bacteria inyecta su material genético a otra y se pueden acoplar esos materiales genéticos y estarían formando una nueva bacteria o una nueva célula. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las principales características de las bacterias. Ahora pasamos a hablar de la estructura de la bacteria. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen que nos permite observar la estructura de una bacteria. Podemos ver que tiene varias capas que la recubren y protegen. Podríamos hablar de una cápsula, que sería la capa más externa, que su principal función es la de protección. Debajo de la cápsula podríamos encontrar una pared celular, aquí en esta estructura de color azul, que cumple también función de protección y también de rigidez, le brinda rigidez a la estructura de la célula. Y por debajo de lo que viene a ser la membrana celular debajo de la pared celular encontraríamos a la denominada membrana celular, también conocida como membrana citoplasmática, ya que esta contiene todo el material interno de la célula que se llama citoplasma. Esta membrana celular o citoplasmática puede llegar a formar pliegues, como el que podemos ver hacia el interior. Esos pliegues se llaman mesosomas y ayudan al proceso de respiración celular en el caso de estas bacterias. También vamos a encontrar pequeñas estructuras que van a venir a ser los ribosomas. Estos ribosomas son los únicos organoides que contienen estas bacterias y que le ayudan a fabricar sus proteínas. Fabrican proteínas. También tienen un material genético. Pero a diferencia de las células eucariotas que tienen núcleo, su material genético no está dentro de un núcleo, sino está libre en el citoplasma. Ese material genético, pues, es el ADN, ¿no? Y va a contener los genes que va a transmitir a sus descendientes. Y así como tiene su ADN, también podemos ver una pequeña estructura que se va a denominar plásmido. En realidad, este plásmido dice que es una pequeña porción de ADN también. Pero este plásmido en realidad cumple un papel bastante importante para lo que vienen a hacer estas bacterias, ya que les va a permitir o les va a conferir resistencia a los antibióticos. Es como, por ejemplo, cuando yo tengo una enfermedad producida por alguna bacteria, por ejemplo, puede ser una bronquitis, voy al médico y el médico, al detectar que tengo esta bronquitis, me va a recetar algún antibiótico, como por ejemplo la amoxicilina, que es muy utilizado en los hospitales, en el seguro. Me receta que tome por 5 días cada 8 horas. Muy bien, yo tomo el primer día, tomo el segundo día y como el tercer día ya estoy mucho mejor, ya me han pasado muchos de los síntomas, entonces dejo de consumirlo. Pero cometo un grave error, tomo por ejemplo alguna bebida helada y al siguiente día ya empecé de nuevo con los síntomas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Las bacterias pues se han estado pudiendo recuperar por ese medio frío que yo he podido generar en el interior de mi cuerpo. Y al ocurrir este proceso, pues yo decido volver a tomar estas pastillas, pues ya no van a causar ningún efecto, ya que estas bacterias ahora se han vuelto resistentes. Pero gracias a quién se volvieron resistentes, gracias a este plásmido, que es una estructura interna de estas bacterias. Tendría que volver al médico y ahora me recetaría un antibiótico mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, la penicilina. Voy, me inyectan la penicilina, es bastante doloroso, ¿no? Te deja inclusive hasta cojo por un día cuando te ponen ese tipo de inyecciones. ¿Ya? Entonces ahí veríamos algunas de las principales estructuras. Podemos decir que algunas bacterias también cuentan con un flagelo, ¿no? Que es una especie de cola que principalmente cumple una función en la locomoción de la bacteria, en el movimiento. Ayuda a desplazarse de un lugar a otro. ¿Correcto? Serían las principales estructuras de lo que vienen a ser las bacterias. Ahora hablamos de la clasificación de las bacterias. Podemos clasificarlas según el colorante Gram que van a afectarlas. Podemos encontrar que hay bacterias Gram positivas y Gram negativas. Las Gram positivas dice que se tiñen de color violeta
incluyen a la mayoría de cocos. Estos cocos van a ser bacterias en forma circular. Miren en la imagen, ¿no? Esta está, dice, aumentada para poder alcanzar ver una imagen de hasta de 10 micras. Podemos ver a las pequeñas bacterias circulares teñidas de color violeta. Y las gram negativas son aquellas que se tiñen de color rojo, incluyen a la mayoría de bacilos. Y aquí también podemos ver estos bacilos que van a ser bacterias alargadas, como las que podemos observar en este momento, y que se han teñido de color rojo, serían las gram negativas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos para teñirlas o por qué las teñimos? Dice que para poder justamente reconocerlas con mayor facilidad, podemos utilizar, por ejemplo, tintes como el Ugol, que habitualmente nos ayuda a teñirlas de rojo, ¿no? El violeta de genciana, que nos ayuda a teñirlos justamente de violeta, ¿no? Que lo utilizaríamos con los cocos, nos ayudaría a reconocer a ellas. Y muchos otros tintes que se van a utilizar en el campo de la microbiología, ¿no? Cuando trabajamos y utilizamos los microscopios. Así como la tenemos a su clasificación por el tipo de colorante gram y por la forma de tinción, también los podemos clasificar por su flagelo. Por ejemplo, dice que hay bacterias que no tienen ningún tipo de flagelo y se denominarían átrica. Las bacterias que tienen un solo flagelo es las monotrica o también monotrico, como está aquí escrito. No tienen género en realidad, presentan un solo flagelo. Las bacterias lofotrífica van a presentar dos flagelos, ¿ya? O varios flagelos, como podemos ver acá. ¿Ya? Las bacterias anfitríficas van a ser las que presentan dos mechones a cada lado de la bacteria. Y las bacterias peritríficas van a ser las que van a tener muchos flagelos alrededor de toda la bacteria. Entonces, esa sería una segunda forma de clasificación. Pasamos a la siguiente. Tendríamos a la clasificación de bacterias por su forma. ¿De acuerdo? Ya, cuando hablamos por su forma, pues tendríamos, por ejemplo, a las coco, que son bacterias esféricas, y estas van adoptando nuevos nombres. Por ejemplo, si se juntan de a dos, serían las diplococos. Si forman cadenas, serían las streptococos. Si se amontonan como en un racimo de uvas, se denominan estafilococos. ¿Correcto? Luego tenemos a los bacilos, que tienen, bueno, forma de bastón, son células más alargadas, ¿no? Aquí tenemos un bacilo justamente. Al vibrio, que tiene una especie de forma de lo que vendría a ser una coma, como podemos ver acá. Los espirilos, que van a ser alargadas y van a formar una especie de espiral, como podemos ver claramente en la imagen. Y las espiroquetas, que van a ser muy alargadas, flexibles y van a formar también espirales, como podemos observar en el gráfico. Esta sería la clasificación por su forma. Muy bien, de esta manera hemos concluido con la clase del día de hoy. También pues vamos a resolver la práctica a continuación. Muy bien chicos, ahora vamos a continuar desarrollando nuestra práctica del tema del día de hoy. Y empecemos con la pregunta número 1. La enfermedad de la vaca loca es ocasionada, a ver, recordemos, ¿quién lo produce? ¿Un virus, una bacteria? ¿No? Recordemos que en realidad esta enfermedad es producida por los denominados priones, ¿cierto? Una enfermedad del tipo encefalopatía, ¿no? Que perfora justamente el cerebro de estos animales vacunos. Segunda pregunta. La cubierta del virus recibe el nombre de glucocálix, pared celular, membrana celulósica, cápsula o capside. Bueno, si queríamos ser precisos, pues tendríamos que mencionar que viene a ser el capside, que está formado por proteínas denominadas capsómeros, ¿no? Que son la unidad justamente de lo que viene a ser el capside. Pregunta número 3. La fiebre aftosa es una enfermedad producida por, a ver, zoófago, micófago, bacteria, fitófago, bacteriófago. La fiebre aftosa es producida por un virus, ¿cierto? Pero en este caso tenemos que aclarar que la fiebre aftosa pues, es una enfermedad que les da al ganado vacuno, o sea, a las reses. Por ende, entonces, el virus que va a atacar a las células animales pues, es denominado un zoófago. Pregunta número 4 nos dice, una enfermedad producida por un virus neurótropo, o sea, neurotrófico, que ataca a las células del sistema nervioso, pues no son ni la varicela, ni el sarampión, ni el tétanos, ni la parotiditis. Tendría que ser en este caso
el virus de la poliomielitis, que pues es el único virus que estaría atacando a las células de nuestro sistema nervioso. Pasamos a la siguiente pregunta. En el ciclo lítico de los virus, el primer paso que se realiza se denomina, bueno, el nombre más conocido es la fijación, ¿cierto? Pero también podemos recordar que esa fijación también adquiere el nombre de adorción. Entonces sería nuestra alternativa C. 6. Una enfermedad producida por el desoxivirus es la rubiola, el dengue, el ébola, la varicela o la fiebre amarilla. Bueno, tanto la rubiola, el dengue, el ébola y la fiebre amarilla son producidas por virus ribovirus, o sea que tienen material genético ARN. En cambio, la varicela, pues dentro de ellos sí sería un virus que contiene ADN, un desoxivirus. ¿Correcto? Pregunta número 7. El dengue es una enfermedad transmitida por un virus, protozoario, Aedes, bacteria, anófeles. Miren, si nos preguntarían, el virus es producida, la enfermedad del dengue es producida por, entonces ahí al toque podríamos poner un virus. Pero aquí nos dice, es transmitida. Y cuando nos hablan de la transmisión, tenemos que hablar de un vector. Y los vectores justamente son los agentes que transmiten estos virus que nos producen enfermedades, ¿no? Bueno, en el caso del dengue, definitivamente no son los protozoarios los que nos lo transmiten, mucho menos una bacteria. A ver, vayámonos a estos dos términos, Aedes y anófeles. A ver, en realidad estos son géneros de mosquitos. Por ejemplo, el anófeles, pues van a ser mosquitos que viven en lugares tropicales, mayormente en lo que viene a ser la zona del África, ¿no? Y estos anófeles, estos mosquitos producen la enfermedad de la malaria. En cambio, los Aedes, que viene del griego odio, bueno, su nombre debería ser odiosos, porque pues en sí estos mosquitos son muy odiosos, muy fastidiosos, ¿no? Estos Aedes, pues en realidad sí son mosquitos que viven en zonas tropicales, como por ejemplo en nuestra Amazonía, y producen justamente la enfermedad del dengue. Entonces nuestra alternativa vendría a ser la alternativa E. En realidad estos mosquitos son los que pues nos transmiten el virus que va a producir la enfermedad del dengue. ¿Correcto? Pregunta número 8. La enzima del VIH capaz de convertir su ARN en ADN, pues esta se va a denominar retrotranscriptasa, que es la que justamente está permitiendo que el ARN de este ribovirus se convierta en ADN, y al justamente poder tener esa característica lo denominamos un retrovirus. Siguiente, considerada como la bacteria más pequeña, ¿no? Y cuando hablamos de las características de la bacteria, justamente vimos al micoplasma, la bacteria más pequeña mide 0,2 micras. Y la última pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy es, la molécula compleja que forma la pared celular de las bacterias se denomina. Bueno, eso creo que no lo tocamos, pero les explico. La pared celular de las bacterias pues está constituida por una sustancia que se denomina peptidoglucanos. Y para ser más específicos, el nombre que adquiere la pared celular o el nombre de la sustancia que forma la pared celular de las bacterias, pues es un peptidoglucano de nombre mureína. ¿Correcto? Entonces sería nuestra alternativa la B. Muy bien, chicos, de esta manera hemos terminado la clase el día de hoy. Agradecerles muchísimo por su atención. Espero que les haya servido un poco nuestra clase. Y bueno, pues hasta nuestra siguiente clase. Cuídense mucho, no estén saliendo de casa. Hay que protegernos cada uno de nosotros. Y si nos protegemos nosotros, pues también protegemos a toda nuestra familia. Muy bien. Hasta la próxima clase.